Saludos queridos estudiantes. Damos inicio a un nuevo tema en la materia de filosofía, en esta ocasión para hablar sobre un contenido por demás importante, la filosofía de la Ilustración. Dentro del contexto histórico de estos sucesos, vamos a mencionar lo siguiente. La Ilustración en sí es un conjunto de movimientos culturales y sociales que comenzaron con la Revolución Inglesa en el año 1688 y termina con la Revolución Francesa aproximadamente el año 1979. Esta es una época donde se manifiesta la luz en el razonamiento. Es una época de iluminación, de brillo y esplendor de la razón. Se cultivó y hasta se idolatró la razón, pero de un modo distinto al racionalismo. Por eso, la catalogación de la filosofía de la Ilustración. En el siglo XVIII, este denominativo como siglo de las luces ha denominado a esta etapa como un pensamiento que no se afana tanto por metas nuevas o por nuevos encuentros, nuevos objetivos, todavía desconocidas, sino que quiere saber en sí a dónde se encamina y pretende perfilar la dirección de la marcha de su propia actividad. En el ámbito geográfico en el que se desarrolla, se sitúa fundamentalmente en Europa Occidental, en Inglaterra, Francia, Alemania y España. Es decir, geográficamente por estos 4 países es que se ha manifestado la etapa de la Ilustración a través de los fenómenos sociales, culturales que se han ido presentando y manifestando. Pero ¿cuál es en sí el objetivo de la Ilustración? ¿Cuáles son sus características y cuál es en sí la principal resonancia que tiene esta época de la filosofía? En el siglo XVIII la Ilustración viene a ser una época de reformas políticas, sociales, artísticas. Se empieza a dar la importancia de la filosofía y además al pensamiento de aquellos filósofos como John Locke, Montesquieu, Rousseau, y además se da importancia a las ciencias que van aumentando y creciendo en sus investigaciones, tales que llegan a descubrir, por ejemplo, las vacunas para las viruelas. Esta llega a ser una época de nuevos inventos en la que, por ejemplo, el conde de Rumford se empieza a manifestar en los espacios de investigaciones, donde hace nuevos descubrimientos. Comienza el estudio de la economía política a cargo de Adam Smith. Es una época de revoluciones y guerras de independencia estadounidenses que comienzan entre el año 1976, 1789 y 1810. Además, que se van estructurando constituciones, como por ejemplo la Constitución de Cádiz en España en el año 1812. El objetivo en sí de la filosofía de la Ilustración se centra fundamentalmente en la idea principal que proponía iluminar a la humanidad con las luces de la razón. Los pensadores de la época consideraban a la razón como un instrumento para adquirir más que para poseer conocimiento, y era utilizada para luchar tolerantemente, entre comillas, a través del libertinaje intelectual, antimetafísico, también conocidos como librepensadores, y de la moral anticonformista. En este sentido, para los ilustrados, todos los conceptos conocidos, tanto en ciencia como en religión, debían ser investigados por pensadores libres que profundicen estos temas
que generen mayor duda, mayores preguntas para seguir conociendo y seguir creando nuevas teorías basadas en la razón. ¿Cuál ha sido el impacto de esta etapa de la Ilustración? Es un periodo de la historia cultural de la humanidad de consecuencias tan fuertes que buena parte de lo que son nuestras sociedades occidentales ahora depende de lo que ha sucedido en esta época de la Ilustración. Kant contestó a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Cuando se le cuestionó muchas veces, defendiéndola como la salida de la humanidad de su autoculpable minoría de edad y como el atrévete a pensar o Spear Out, es decir, que a partir de la época de la Ilustración, el pensamiento tiende a ser mucho más libre, fuera de dogmas teológicos, fuera de pensamientos metafísicos. La razón empieza a apoderarse de los librepensantes para poder dar claridad al pensamiento de entonces. La Ilustración fue una época en la que la razón humana comenzó a volar libremente, desprendiéndose progresivamente de las ataduras religiosas que la esclavizaban. El ser humano, en sus más esclarecidos pensadores, tomó la decisión de tomar las riendas de su propia existencia, de su propio pensamiento y de su propia vida. El ser humano comenzó a ser adulto, a gobernar su mundo y a no tolerar ser gobernado desde afuera. Todos los terrenos se fueron nutriendo de este tipo de teorías. Por ejemplo, la ética empezó a hablar de la utilidad y el placer. La economía se interesó por la psicología humana. Se produjeron enlaces entre todos los ámbitos humanos, dejando de lado ciertas banalidades como la superstición o las revelaciones religiosas, y se apostó por conciliar lo positivo y lo racional a través de las formas sensualistas y empiristas, terreno donde descartaron Hume y Locke. Ahora bien, este es un periodo también que refleja lo que es la enciclopedia de la Ilustración. ¿Y qué es en sí? Esta enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y oficios es una enciclopedia francesa editada entre los años 1751 y 1772 en Francia, bajo la dirección de Denis Diderot y Jean d'Alembert. Es considerada una de las más grandes obras del siglo XVIII, no solo por ser la primera enciclopedia francesa, sino que también por contener la síntesis de los principales conocimientos de la época, en un esfuerzo editorial considerable para su tiempo. Es importante destacar que el saber que contiene esta enciclopedia es el esfuerzo que representa muchas teorías, muchas filosofías de años anteriores y por las intenciones que sus autores le asignaron. Se convirtió en sí en un símbolo del proyecto de la Ilustración, un arma política y en el objeto de numerosos enfrentamientos entre los editores, los redactores y los representantes de los poderes secular y eclesiástico. Esta enciclopedia en sí usó como estructura de organización temática el árbol de los conocimientos humanos de Francisco Bacon, así como influencias de Descartes y su discurso del método. La obra cultural y científica se publicó en 35 volúmenes de los más variopintos. 17 eran de textos, 11 eran de grabados, 4 eran suplementos, 2 eran índices y contaba con un suplemento de grabados. Participaron más de 150 colaboradores, siendo los más destacados Voltaire, Diderot, d'Alembert, Montesquieu, Rousseau, entre otros. Para poder gestionar tal cantidad de información se tuvo que recurrir a 4 editores
muy reconocidos en ese entonces. El proyecto dio trabajo a más de 1.000 obreros durante 25 años y fue una respuesta a la necesidad de actuar sobre la actualización de los conocimientos que tenían las clases altas ilustradas. Entonces, como ustedes pueden observar, este elemento, este símbolo de la filosofía de la ilustración, como es la enciclopedia o diccionario de las ciencias y las artes, resume en sí todo el trabajo filosófico que se ha ido desenvolviendo hasta entonces.